La amiloidosis cardíaca por transtiretina es una enfermedad infiltrativa progresiva caracterizada por el depósito extracelular de amiloide que afecta la estructura y función del miocardio. Su importancia clínica ha crecido en los últimos años debido al reconocimiento de su prevalencia, especialmente en adultos mayores con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y su asociación con un pronóstico adverso si no se diagnostica y trata oportunamente. Sin embargo, el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas, como los estabilizadores de transtiretina o los inhibidores de silenciamiento génico, han revolucionado el enfoque terapéutico, ofreciendo esperanza para modificar el curso de esta enfermedad previamente considerada intratable. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la realización, y hoy se estrena como moderador en esta temporada de Cardio Podcast Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hola Felipe, ya sé que has tenido un simulacro en una temporada anterior, pero oficialmente hoy es tu primer episodio de esta temporada. Hoy debuto. Un saludo a todos. Bueno, Felipe, hoy hablaremos de amiloidosis cardíaca, una enfermedad con una importancia creciente en práctica clínica y que en los últimos años ha experimentado una auténtica revolución, ¿no? Tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. Pues así es. Cuando yo era residente R2 de cardiología en el año 2011, la amiloidosis cardíaca era una enfermedad rara, diagnosticada muy poquitas veces. El pronóstico era infausto y había cero que ofrecerle a los pacientes. Y en estos 10 años ha habido una revolución completa en el diagnóstico y tratamiento. Y yo creo que para actualizarnos todos, yo el primero, en las novedades que han ido saliendo en los últimos años en cuanto a diagnóstico y tratamiento, hemos traído a los 3 invitados de alto nivel que tenemos hoy. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Pues vamos a comentar esta visión un poquito más optimista del tema con los 3 invitados que nos acompañan. Efectivamente, Gonzalo Barge Caballero, cardiólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de Coruña. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Alicia? José González Costello, cardiólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y Esther González López, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. Un placer de nuevo, Esther. Hola, un placer para mí también, gracias. Pues todo tuyo, Felipe. Bueno, pues como hemos dicho, el cambio que ha sufrido el diagnóstico y el tratamiento de la amiloidosis por transtiretina en los últimos años ha sido enorme. Así que me gustaría empezar con una pregunta, por ejemplo, para Gonzalo, que prácticamente somos de la misma quinta. Hablando un poquito del diagnóstico, ¿crees que sigue infradiagnosticada esta enfermedad a día de hoy? Como tú bien decías, en la última década el cambio que ha habido en el diagnóstico, la capacidad diagnóstica de esta enfermedad ha sido brutal. El conocimiento que hemos adquirido cada vez nos ha permitido más, además, saber en qué escenarios clínicos buscar esta enfermedad. Sabemos de altas prevalencias en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en el contexto de la estenosis aórtica, en el contexto del engrosamiento ventricular izquierdo. Y yo creo que hemos avanzado mucho, cada vez hay más concienciación de cardiólogos y otros especialistas que están más concienciados de buscar esta enfermedad y son capaces de diagnosticarla cada vez más, sobre todo debido a los avances en los últimos años que nos permiten diagnosticarla sin la necesidad de hacer estudios histológicos, pero probablemente sí, todavía la respuesta a la pregunta que tú me has formulado es que todavía probablemente nos encontremos ante un infradiagnóstico de la enfermedad. Hemos mejorado mucho, pero muy probablemente tengamos todavía un importante margen de mejora. ¿A quién hay que pedirle una gammagrafía para descartar o diagnosticar una amiloidosis por TTR? ¿Tenéis algún perfil de paciente, alguna red flag, como dicen ahora, de identificación de pacientes? Yo creo que en el tema de la insuficiencia cardíaca, sobre todo, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad cada vez más prevalente y sobre todo en las personas mayores, ¿no? Con fracción de eyección preservada, ¿no? Yo, el grupo de Esther realizó ya en el año 2017 un estudio donde demostraron que hasta un 13% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de más de 60 años y un grosor del septum de más de 12
milímetros tenían amiloidosis por transtierretina, ¿no? Esto se ha replicado en estudios posteriores, por lo tanto, ¿no? Yo creo que esta es una población fundamental. Y luego lo que ha comentado también Gonzalo, ¿no? Estenosis aórtica severa y luego pues, el tema de las miocardiopatías, ¿no? Hipertróficas, entre comillas, ¿no? Que no son hipertróficas, sino que son miocardiopatías de depósito. Además, tal y como se recoge en el último documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología sobre amiloidosis, además de estos escenarios clínicos en los que ha demostrado la enfermedad ser prevalente, como acaba de comentar Joe, yo creo que también la presencia, como decía Gonzalo, de hipertrofia ventricular y algún red flag, que sabemos que pueden ser red flags clínicos, electrocardiográficos o por imagen, creo que deben ser suficientes como para comenzar el proceso diagnóstico para confirmar o excluir la enfermedad. Yo creo que un punto clave es el tema de la desproporción entre el voltaje en el electrocardiograma y grosor miocárdico, ¿no? Esto ya al clínico le tiene que orientar a que esto no es una miocardiopatía hipertensiva, no es una miocardiopatía hipertrófica, sino que es una, ¿no?, miocardiopatía de depósito, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, seguramente pues, pedir exploraciones complementarias, ¿no? Si ya vas, ¿no?, si tienes más red flags, pues evidentemente directamente una gammagrafía, que luego pues evidentemente también hay que descartar el tema de la amiloidosis AL, pero también muy importante, ¿no?, pedir una resonancia, ¿no?, cuando no es tan claramente, ¿no?, ya no se dirige tanto el diagnóstico a TTR para plantear otros diagnósticos diferenciales. Yo creo que también una cosa que sería importante destacar es que a veces nos guiamos por cifras absolutas de grosor para sospechar la enfermedad y yo creo que a veces también es importante tener en cuenta en el contexto de la superficie corporal del paciente, ¿no? Que esto también podemos hilar con algo que es típico en esta enfermedad, que es la menor prevalencia diagnóstica de mujeres y que en algunos casos al menos pueda quizá tener que ver con que si utilizamos cifras absolutas de grosores miocárdicos y si los indexamos por la superficie corporal, pues igual en algunos pacientes podemos tener grosores indexados elevados que nos podrían llevar a iniciar el proceso diagnóstico ante la sospecha de la enfermedad. Yo creo que también es importante destacarlo. Aunque no hay nada bien establecido hoy por hoy, creo que sí que la cifra que tenemos que seguir para sospechar la enfermedad, esos 12 milímetros, sí que es verdad que yo creo que esta idea también hay que tenerla en cuenta. ¿Cuál es la prevalencia real de esta enfermedad entre hombres y mujeres? Que es un tema muy interesante y que yo recuerdo habérmelo revisado hace bastantes años y llegué a leer que el 90% eran hombres. ¿Esto es tan así o hay series que rebajan esa relación 9-1 que yo leí una vez? Bueno, pues es cierto que tradicionalmente siempre hemos considerado que, que sobre todo las formas wild type o no hereditarias afectan sobre todo a varones en edad avanzada. Pero actualmente las series más contemporáneas y, por ejemplo, incluyendo una serie nuestra que hicimos y que publicamos en combinación con el grupo de Rapezzi de Bolonia, demostró que hasta casi el 18 o 20% de nuestros pacientes eran mujeres. Y probablemente esa cifra yo creo que puede estar actualmente, se puede incrementar actualmente por el mayor diagnóstico de la enfermedad. O sea que las mujeres también sufren esta enfermedad y no debemos no considerarla en su diagnóstico diferencial. Sí, a ver, sobre todo esas cifras tan altas que tú apuntabas, Felipe, sobre todo, eso muchas veces está extraído de ensayos clínicos. Y es verdad que en los ensayos clínicos, al igual que ocurre en otros ámbitos de la cardiología y en otras especialidades, las mujeres siempre están infrarrepresentadas. Entonces, quizá, por diversos motivos, quizá esas cifras son demasiado exageradas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Esther. Tanto esa serie como otras series nacionales, también hay alguna serie de un registro gallego nuestro y también un estudio que hicisteis vosotros en Puerta de Hierro donde se hablaba pues eso de en torno a casi un 20%, incluso 25% de mujeres. Pero bueno, sin duda sí que es verdad que parece que es una entidad que afecta más a los hombres. Y ahí hay varias teorías. Hay alguna teoría en la que se comenta que los estrógenos pueden ser protectores en las mujeres y que podrían explicar, al menos en parte, pues esta menor prevalencia en mujeres. Esta es una teoría, ¿no?, muy interesante, ¿no?, y que realmente, ¿no?, en los pacientes con TTR hereditaria sí que sigue habiendo, ¿no?, un predominio de varones, pero aquí evidentemente 30% de todos los pacientes con TTR hereditaria son mujeres. Pero sí que es verdad que parece que aparece
a edades más tardías. Por lo tanto, ¿no? Parece que ser mujer, en este caso, es un factor protector, ¿no? No sabemos si, como en miocardiopatía isquémica, ¿no? Los estrógenos pueden ser el factor, pero bueno, son cosas que, ¿no? El futuro para investigar esto yo creo que es interesante. Uno de los aspectos que a mí me llama más la atención o me interesa es el tema del estudio genético. Y aquí sabemos, en esta mesa hay gente que sabe mucho de estudio genético. Pregunta muy general. ¿Hay que solicitar estudio genético a las personas con amiloidosis wild type que se diagnostican? Sin duda. A todos los pacientes que se diagnostiquen de amiloidosis por transtiratina, mi respuesta es sí, a todos los pacientes. No podemos asumir que simplemente un paciente por tener una edad avanzada va a ser una forma no hereditaria. De hecho, nosotros publicamos los resultados del análisis que hicimos de nuestra cohorte de pacientes mayores de 70 años, en los que hicimos estudio genético y nos dimos cuenta que el 5% de ellos eran formas hereditarias. Y ese porcentaje se elevaba a casi el 13% en mujeres por encima de los 70 años. Y esto, obviamente, para el paciente y para la familia tiene unas importantísimas implicaciones. Así que yo creo que es un estudio genético relativamente sencillo, económico, 4 exones donde se centran las mutaciones, y yo creo que se tiene que solicitar en todos los casos. Y además de la importancia que puede tener para la familia, también hay que decir que al final, aunque la enfermedad se debe a lo mismo, al depósito de la transtiretina, son enfermedades que son distintas. O sea, no tiene nada que ver la transtiretina wild type con la miocardiopatía por transtiretina variante. Tienen ciertas peculiaridades que las diferencian. Entonces, al final, el manejo del paciente, pues también es, para el manejo del paciente es importante esta diferenciación. Y otra pregunta importante. Diagnosticamos una amiloidosis TTR. ¿Tenemos a día de hoy claro a qué pacientes tenemos que ofrecer los tratamientos de los que hablaremos posteriormente? ¿Tiene que ser un tratamiento sistemático a todos o hay que identificar perfiles de riesgo que se van a beneficiar más del tratamiento? Joe. El tratamiento está demostrado que cuanto antes lo empieces, mejoras el pronóstico, alargas supervivencia y reduces eventos. El problema que tenemos actualmente, ¿no?, es que estamos constreñidos por unos criterios, que son unos criterios que nos marca el Ministerio de cuándo podemos administrar, en este caso, el estabilizador, el tafamidis, que es el único fármaco aprobado actualmente para el tratamiento de pacientes con miocardiopatía. Es evidente que si el paciente tiene además, ¿no?, una polineuropatía, entonces sí que podemos utilizar silenciadores. Entonces, pero actualmente, para el tema de la cardiopatía por TTR, estamos limitados por estos criterios que nos exigen, que sobre todo quizás la limitación más importante es el tema de un NT-proBNP por encima de 600. Entonces, a veces tenemos estas situaciones, ¿no?, que tú haces una detección precoz y no puedes empezar el tratamiento por esta limitación. De hecho, nosotros llevamos a cabo un estudio a colación de este punto del NT-proBNP que comenta yo, bastante interesante en el sentido de que actualmente nos regimos por los criterios de inclusión de los ensayos de estos fármacos y están fundamentalmente enfocados a pacientes que ya han desarrollado insuficiencia cardíaca con esos puntos de corte de NT-proBNP que, bueno, son variables según los ensayos actualmente, pero que siempre están por encima de los 300, 600. Nosotros intentamos ver qué ocurría en aquellos pacientes que iniciaban tratamiento por algún otro motivo que lo pudieran obtener en aquellos que no habían desarrollado insuficiencia cardíaca, que estaban en clase funcional 1, y recogimos datos de varios centros a nivel internacional y lo que observamos es que los pacientes que recibían un estabilizador o tafamidis o diflunisal por alguna otra indicación tardaban más tiempo a desarrollar insuficiencia cardíaca y tenían una mejor supervivencia, con lo cual probablemente tenemos que empezar a enfocarnos pues, en pacientes de diagnóstico más precoz que puedan ser tratados lo antes posible, pues como decía yo, para conseguir mejores resultados. Que quizás el enfoque tendría que ser inverso, es decir, adelantarse a que el paciente venga con disfunción biventricular en insuficiencia cardíaca y en ASARCA. Hombre, este es un punto que planteas, Felipe, súper interesante, ¿no?, sobre todo en los pacientes hereditarios, ¿no?, donde sabes que va a aparecer la enfermedad. De hecho, actualmente tenemos un ensayo clínico en marcha, que estamos participando varios centros españoles, donde se plantea el tratamiento randomizado con acoramidis en pacientes asintomáticos portadores de la mutación que se espera que desarrollen la enfermedad en los próximos 10 años.
Por lo tanto, yo creo que este es un estudio muy interesante, ¿no? Y que nos va a dar muchas pistas de cómo este tratamiento precoz puede enlentecer, ¿no?, la aparición de la enfermedad o incluso evitar que aparezca, que sería, ¿no?, lo deseable. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos hablando sobre diagnóstico, screening, pronóstico e identificación de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina, candidatos a tratamiento. Felipe, ¿qué opciones tenemos a nuestra disposición a día de hoy? Pues yo no me las sé, así que para eso hemos traído aquí a nuestros invitados. Como tenemos a 3 personas que saben mucho de esto, pues me gustaría pedir, antes de empezar la discusión, un mini resumen de la situación actual del tratamiento de la amiloidosis TTR. Por ejemplo, Esther, ¿qué herramientas disponemos y qué hacen en estos pacientes? Pues actualmente el fármaco que tenemos disponible para el tratamiento de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina es un estabilizador, Tafamidis, cuyo ensayo clínico demostró en 2018 que era beneficioso para los pacientes en cuanto a reducción de endpoints primarios de supervivencia e ingresos cardiovasculares. Tafamidis es un fármaco que está aprobado por las agencias reguladoras y que en España está financiado bajo unos criterios, como ha comentado yo previamente, desde hace ya 1 año y medio aproximadamente. Más allá de Tafamidis, pues un segundo estabilizador, Acoramidis o AG10, y un silenciador de segunda generación, que es Vutrisiran, también han demostrado ya en sus ensayos clínicos, en el ensayo Attribute y en el EOS-B, que son beneficiosos para los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina. Estos fármacos han sido aprobados por las agencias reguladoras y estaremos esperando la financiación para que sean accesibles a los pacientes a día de hoy. Hablas de este nuevo fármaco, el Acoramidis. ¿Qué ventaja o qué hace este fármaco distinto? Porque yo, desde mi desconocimiento, parece que el final es como el Tafamidis, Acoramidis, ¿no? Es decir, parece que el mecanismo de acción es similar. ¿Cuál es el perfil de este medicamento que lo hace singular? Bueno, pues el mecanismo de acción efectivamente es muy similar. Son fármacos que se unen a una región concreta de la transtirretina, que es una proteína que es tetramérica, tiene como 4 fragmentos, y lo que hacen estos fármacos es unirse a un punto concreto donde se une la tiroxina y estabilizan la proteína de tal manera que evitan su fragmentación y el posterior depósito en los tejidos. Las principales diferencias de Acoramidis respecto a Tafamidis radican en los criterios que se establecieron para diseñar el ensayo clínico, que, como decía antes Esther, es el ensayo clínico Attribute. En líneas generales, fundamentalmente, en ese ensayo clínico los pacientes incluidos tenían un perfil de menor afectación que los pacientes incluidos en el ensayo clínico ACTRACT, que es el ensayo clínico pivotal con Tafamidis. Fundamentalmente, los criterios más importantes diferenciadores pues son unas cifras de NT/BNP más bajas, y también en este ensayo clínico se aceptaban tasas de filtrado glomerular más bajos respecto al ensayo clínico con Tafamidis, 15 en concreto de filtrado glomerular en el ensayo clínico con Acoramidis. Y después, en cuanto a los resultados, pues son resultados similares. Es verdad que en el ensayo clínico pivotal, con un seguimiento a 30 meses, el fármaco no fue capaz de demostrar un beneficio en cuanto a reducción de la mortalidad, pero posteriormente, en el análisis de la fase abierta del ensayo clínico, que ya se extendía a 42 meses, pues ahí sí que ya adquirió la potencia suficiente para demostrar un beneficio en cuanto a mortalidad. Con lo cual, al final, pues los resultados de ambos fármacos pues son bastante superponibles, lo cual tampoco es sorprendente debido a que son fármacos que al final tienen un mecanismo de acción similar. Quizás destacar que el Acoramidis provoca, ¿no?, consigue más de un 90% de estabilización de la transtirretina en comparación con el Tafamidis, que es en torno al 80%. Y lo que sí que se ha visto recientemente es que el incremento de los valores de transtirretina, debido a esa mayor estabilización, también se asocian a una reducción de los objetivos primarios, en este caso del estudio de la Attribute, y por lo tanto, ¿no?, yo creo que quizás la diferencia esté un poquito ahí, y de acuerdo con Gonzalo en que, claro, los criterios en cuanto al ensayo clínico eran diferentes, eran pacientes más precoces, y por eso quizás también estamos viendo un poquito
¿no? Esas diferencias, pero que luego claramente el beneficio del fármaco es indiscutible y con una reducción, ¿no? de mortalidad por cualquier causa, que es lo que queremos ver en estos fármacos. Entiendo que esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, de intentar actuar de manera más precoz sobre la enfermedad, que tendrá mayor beneficio, pero también será más difícil de demostrar, porque si actúas en estadios más precoces, necesitarás seguimientos más largos para demostrar un beneficio en eventos. Otra pregunta que os quiero hacer. ¿En algún momento llegaremos a tener, o tenemos ya, porque lo desconozco, eliminadores de la transtirretina? ¿Podemos sacar esa que se está acumulando en el corazón de nuestros pacientes? Pues actualmente hay 2 ensayos clínicos, bueno, 2 anticuerpos monoclonales que están en ensayo clínico en distintas fases de investigación. Así que tendremos que esperar esos resultados, pero obviamente ahora mismo es el foco de investigación, el abordaje que actualmente se estudia. Este punto es muy interesante porque, de hecho, hay un estudio reciente del Centro Nacional de Amiloidosis de Reino Unido que ha demostrado cómo algunos pacientes, muy poquitos, en este caso 3 pacientes creo que eran, que estaban en seguimiento por su parte sin ningún tipo de tratamiento específico, han podido ver cómo en el seguimiento han visto cómo existe una eliminación innata de ese depósito de amiloide y es debido a unos anticuerpos que, bueno, pues esos 3 afortunados han conseguido desarrollar, pero probablemente, bueno, pues es un poco una línea de investigación y por eso hay 2 ensayos en marcha. También es muy importante, ¿no?, destacar que con la aparición de estos fármacos, ¿no?, tendremos la oportunidad en un futuro, esperemos que próximo, de, por un lado, ¿no?, o bien estabilizar la transtierretina o silenciar, ¿no?, la producción de la transtierretina, combinado, ¿no?, con estos fármacos que lo que van a hacer es sacar el amiloide que está depositado y eliminarlo, ¿no?, a través de estos anticuerpos. Por lo tanto, esa terapia combinada va a ser muy interesante porque hasta ahora lo único que podíamos hacer era enlentecer la progresión o parar la progresión de la enfermedad, pero el amiloide que quedaba depositado no lo conseguíamos eliminar. Ahora tenemos la oportunidad incluso de revertir la enfermedad. Sí, sin duda son terapias muy prometedoras. Para echar un poco de controversia a lo que acabamos de decir que son terapias que actúan por unos mecanismos que también hay que ver la seguridad de estos fármacos en el seguimiento, porque es cierto que, bueno, el ensayo clínico en fase 3 que hay ahora, que es el ensayo clínico de PLTTR, con uno de los fármacos que comentaba Esther, saltó directamente de un ensayo en fase 1 a un ensayo en fase 3, y es verdad que es muy prometedor en cuanto a resultados, pero hay que ser también un poco conservadores y ver que sean fármacos seguros, porque al final son fármacos que actúan estimulando a los macrófagos para que eliminen los depósitos, y todo eso, pues bueno, en el ensayo en fase 1 ya se vio que puede derivar en afectación del sistema musculoesquelético, una serie de cosas que hay que ver. Pero indudablemente, si se demuestra la seguridad y eficacia también, pues hombre, ya sería hablar de una terapia todavía ya más revolucionaria de todo lo que estamos viendo respecto al tratamiento de esta entidad. Bueno, pues si ya habláis de ello, es que es un futuro que a lo mejor no es tan lejano. Es imposible no hablar de tratamiento de amiloidosis y desde fuera no preguntaros por el coste de los fármacos. Hay estudios de coste-efectividad. En un hipotético mundo en el que tuviéramos muchísimo dinero, ¿se ofrecerían a todos los pacientes? ¿Cómo es la situación? Porque evidentemente me interesa mucho la opinión de los expertos. Hubo un estudio de coste-efectividad cuando salió el tafamidis que demostró que para que fuera el fármaco coste-efectivo tendría que valer unos 16.000 euros al año. Que esto está actualmente un poco lejos del precio actual, por ejemplo, del estabilizador que tenemos, que es el tafamidis, pero vamos, en breve vamos a llegar a esos costes. Luego está el tema, ¿no?, de la combinación. ¿Qué precio tiene ahora? Que yo la verdad que no lo sé. Pues va bajando, y luego hay un tope en cuanto a que, se llegó a un acuerdo con el Ministerio, en cuanto al tafamidis estamos hablando, que es en torno a 22.000 euros al año, pero hay un tope. Es decir, que cuando llegas a ese tope, que ya se ha llegado actualmente, el resto del año el tafamidis es gratis. Por lo tanto, ¿no?, es un sistema que de hecho es único, yo creo, que en Europa y nos estamos beneficiando de ello, o por lo menos nuestros pacientes se están beneficiando de ello.
El otro punto, ¿no?, es el uso de, por ejemplo, un estabilizador y un silenciador, ¿no?, que es un tema controvertido por el coste actualmente inasumible, pero en determinados países donde no tuvieras ese problema de coste, ¿no?, o cuando el coste de los fármacos baje, pues evidentemente es una cosa que igual sí que se puede plantear, porque sabemos que los silenciadores silencian el 80%, ¿no?, de la producción de la TTR, pero sigues teniendo un 20% con los actuales silenciadores que está ahí de TTR, y por lo tanto si pudieras estabilizar eso adicionalmente, pues también sería un dato muy interesante para evitar progresión. De hecho, a colación de lo que comenta yo, hay un estudio muy interesante de esta estrategia de combinar un silenciador genético y un estabilizador. Es un estudio pequeño, que es también de Reino Unido, pero en 16 pacientes de ese estudio, la combinación de patisiran, que es un silenciador de primera generación, y diflunisal en la mayoría de ellos, demostró que en esos pacientes se producía una regresión de la captación cardíaca en la gammagrafía, que puede estar traduciendo una eliminación del depósito y una reducción del volumen extracelular por resonancia, que puede reflejar de forma indirecta la carga de amiloide. O sea que quizá esa combinación a largo plazo puede ser también muy, muy atractiva. Y bueno, un poco para cerrar el tema del tratamiento, también decir que aparte de lo que estamos hablando, que es lo más reciente, lo que está por venir, que hay otro silenciador también de nueva generación, que es un mecanismo un poco diferente, que es un oligonucleótido antisentido, que es eplontersen, que ya se finalizó el reclutamiento de pacientes en el ensayo clínico en fase 3 y sus resultados se esperan para el año que viene, para mediados del año que viene, con lo cual otro actor más a esta situación. Y después una terapia que también va un poco por la línea de reducir la producción de la transtiretina, que es la edición génica, que eso ya son palabras mayores, que básicamente lo que consiste, bueno, pues utilizando una terapia que es la CRISPR-Cas9, que es una terapia que utilizan las bacterias para defenderse de los virus, etcétera, pues conseguir con una única infusión del fármaco modificar el DNA del paciente para reducir así la producción de la transtiretina. De nuevo, pues habrá que ver la seguridad y la eficacia de este tipo de terapias, pero bueno, absolutamente terapias que pueden llegar a ser muy relevantes. Bueno, el nivel va increciendo, ¿no? O sea, ya se está hablando de oligonucleótidos antisentido, que si quieres acabar con cualquier conversación con decir eso ya vale, y Chris Crash ya me acabo de quedar terelere. Para acabar, una última pregunta que hemos tenido justo antes de entrar al podcast. Ha preguntado Alicia si se dice transtiretina o si se dice transtiretina. Entonces me parece una duda bastante interesante, porque llevo toda la vida diciendo transtiretina y ya me acabo de enterar de que no es así. A ver, 3 opiniones. Empezamos con Esther. Yo, como decía, por simplificar TTR, y los pacientes ya se manejan también bien con TTR. Pero hay que mojarse, ¿qué dices tú? Transtiretina. Transtiretina, ¿vale? Transtiretina. Transtiretina, lo que pasa que hay que decir si es con una R o con 2. ¿Cómo la Eso escribimos? es, con una o con 2. Claro, ahí está. Yo una vez escribí un artículo con una y me lo modificaron para 2. Entonces, no sé exactamente cómo se escribe en castellano. Habría que preguntarle a este que hace esto de las palabras del corazón, que salen en la Revista Española de Cardiología. ¿Nunca habéis visto estos? Un día vamos a invitar aquí a una compañera de la Revista Española de Cardiología que nos saque de dudas, claro, porque creo que ellas son las únicas que ahora mismo tienen claro la línea editorial en cuanto a esta palabra. Pero me ha gustado lo de la economía de letras que recomienda Esther, y ponerlo en siglas, salvo cuando te toque decirlo a viva voz, que ahí ya cada uno lo procesa como puede, ¿no? Bueno, el reloj nos marca ya el final de este episodio. Doctores, muchísimas gracias, Gonzalo, José y Esther, que ha sido un lujo haber contado con vosotros en este episodio. A vosotros por la invitación. Muchas gracias, un placer. Un placer también. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Felipe, pues es tu turno ahora ya para cerrar con la idea o la reflexión que te deja este debate. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a los invitados su presencia hoy aquí. He aprendido muchísimo, podía estar varias horas aquí aprendiendo de nuestros expertos de esta enfermedad que yo creo que está de moda, va a ser cada vez más importante en práctica clínica diaria y de la que yo creo que todos nosotros, sobre todo los que hacemos clínica de alguna manera, tenemos que estar actualizados para saber a qué pacientes diagnosticarla y qué herramientas terapéuticas tenemos a día de hoy disponibles y cuáles vendrán en el futuro para poder ofrecer la mejor medicina a nuestros pacientes.
Pues nos quedamos con este mensaje final. Muchísimas gracias también a ti, Felipe, por la moderación. Y añadimos este episodio, como sabéis, a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Recordaros también que en la web secardiología.es os dejamos la bibliografía recomendada de este episodio. Un saludo y nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.